Pues buenos días a todos. Lo del fandango lo dejamos para el café. Bueno, si podemos empezar con la primera presentación, así cojo ritmo en un tema que me parece tan importante como difícil. Las 6 urgencias de la edificación. Podríamos hablar de las 6 urgencias de casi cualquier sector de actividad industrial importante que amenaza la sostenibilidad, ¿no? Como en realidad todos sabemos lo que es sostenibilidad, no lo voy a explicar. Lo que me voy a centrar es en recordar lo que no es sostenibilidad, brevemente. Por ejemplo, la sostenibilidad no es opcional. No es como una opción que uno se encuentra y dice, bien, voy a ser opcional. O nuestra empresa es opcional. No, es que la opcionalidad aquí no es parte del asunto. La sostenibilidad tiene que ver con los límites físicos del planeta. El cambio climático no es una cuestión que digamos, ahora no me viene bien abordar el cambio climático. No, el cambio climático es la manifestación más intensa del choque entre nuestra civilización y los sistemas ecológicos de la Tierra. Y la Tierra y la termodinámica y la física no va a esperar a que nosotros nos aclaremos con el Acuerdo de París. Esto está ahí, los límites están ahí y estamos llegando al límite. Esta manifestación de este choque tan intenso no va a durar mucho tiempo, pero no porque nosotros estemos haciendo mucho, que ojalá que sí, sino porque es tan insostenible que se va a derivar hacia un lado o hacia otro. La sostenibilidad va a ser tan, digamos, ineludible que o bien la afrontamos a priori, que es lo que os proponemos, o bien acabará imponiéndose, pero no es una opción. La sostenibilidad está generando además directivas y marcos jurídicos cada vez más exigentes, por lo cual para prácticamente nadie va a ser una cuestión de voluntariamente entrar en la sostenibilidad. Los consumidores, los votantes, los inversores cada vez son más exigentes en materia ambiental, ya no cuela el greenwashing o el postureo ambiental. Otra cosa que no es la sostenibilidad es un milagro. Recordar el concepto de desarrollo sostenible, que se inventó tras 30 años de un conflicto entre conservar y desarrollarse. Pues ya está, se crea una palabra y se resuelve el conflicto. Desarrollo sostenible, un oxímoron que no existe. Bueno, pues ese tipo de milagros hace falta que nos los creamos. La ciencia trabaja mal con los milagros. La ciencia nos quedamos un poco sorprendidos ante promesas y gente que cree en los milagros, que los buscan. Los políticos los prometen. Por ejemplo, no tenemos más que ver esas ideas de bajar impuestos y aumentar servicios públicos. Pues eso es un milagro. O mitigar el cambio climático y aumentar el consumo de combustibles fósiles. Eso es otro milagro. O bien establecer una Agenda 2030 de desarrollo sostenible sin tocar las bases espirituales sagradas de nuestro sistema socioeconómico. Esto es otro milagro. Mucha gente espera milagros. Y estamos tan acostumbrados a oírlos en televisión y en los programas electorales que nos parece normal. Nos parece normal. Bueno, como científico, me toca el papel de decir los milagros en principio no existen. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es una agenda esperanzadora, es una hoja de ruta de la humanidad basada en los derechos humanos. Por eso es preciosa, por eso es estupenda, por eso es fantástica, pero por eso no la estamos cumpliendo. Los derechos humanos ya sabéis que se han hecho ahí para que los usemos, los pensemos, los reforcemos, pero no los terminamos de cumplir. 7 años de la Agenda 2030 y no hemos avanzado prácticamente nada. Quizá lo estemos dejando todo para el 29 de diciembre del 2029. Hablemos de las 6 urgencias de la edificación, pero sin hacernos muchas trampas al solitario, porque somos especialistas en eso. La primera de las urgencias, la descarbonización en todo el ciclo de vida de un edificio. Tenemos un 30% de las emisiones en la parte de construcción y del orden de un 70% en la parte de habitabilidad y de uso. Muy bien. En la primera parte, en ambas tenemos tecnología de sobra para mejorar esa huella de emisiones. Pero, sin embargo, en la primera parte, en la de construcción, no se avanza. ¿Y por qué no se avanza? Porque la construcción es un negocio. Secundariamente se intenta reducir emisiones. Entonces se construye barato y mal porque es lo que da dinero. Segunda cuestión, esta es muy fácil, esta vamos a acabar pronto. Economía circular no existe. Está muy bien que pensemos de forma circular en la economía, es decir, que circularicemos la economía, que circularicemos la vida de los elementos, que le demos una nueva vida a los materiales, que alarguemos el ciclo de vida de los componentes, pero la economía circular como los Reyes Magos no existe.
La tercera cuestión es la salud. Aquí sí que hay que incidir un poco más porque no tenemos tan claro, muchos de nosotros, las fuertes incidencias que tiene la edificación en nuestra salud. Mejorar el edificio, pero el edificio no está solo, está en un contorno, en un entorno urbanístico. Y pensad que esta foto revela lo que hace siglo y pico se consideró un desastre. ¿Cómo dejar Central Park sin construir lleno de edificios que valían una millonada en aquel entonces? Se consideró una blasfemia y hoy en día es lo que le da valor a la ciudad, en buena medida por la salud que ello conlleva. Los espacios verdes disminuyen la mortalidad. Hay muchos trabajos que muestran cómo tener una zona verde en un radio de 500 metros de tu vivienda te alarga la vida del orden de 3 años, en promedio. Para 8 millones de personas en muchos países, esta estadística es inapelable. Las zonas verdes disminuyen los problemas psicológicos, los trastornos mentales que vamos a tener en la fase adulta. Si durante la infancia hemos vivido en zonas rodeadas de verde, cuanto más verde, menor el riesgo de tener estos trastornos. Los 5 gráficos representan desde zonas residenciales, el centro de la ciudad, zonas rurales. Cuanto más verde durante nuestra infancia, menos riesgo ¿de qué? Pues de esquizofrenia, abuso de drogas, desórdenes obsesivos-compulsivos, trastornos bipolares, depresiones, ansiedad, etc. Es muy significativo el impacto, en este caso positivo, de las zonas verdes. Cuanto más verdes, mejor estaremos. El cambio climático, además, se sufre, como sabéis, especialmente en las ciudades, donde, por cierto, vivimos el 70% de la humanidad y donde se generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Suecia hasta Sierra Leona, las ciudades están hermanadas y están organizándose en una red que ya solo el nombre sugiere mucho, ¿no? Que es la coalición del frescor, de Cool Coalition, y están intentando entender unas de otras qué soluciones funcionan. Y fijaros, altísima tecnología, el concepto de un árbol provoca sombra. Esta altísima tecnología ha bajado 4 grados, por ejemplo, en la plaza principal de Atenas, 3 grados en Colombia, simplemente árboles. No era tan difícil. El bosque de Madrid, por ejemplo, que sabéis que lleva algunos años desarrollándose, tanto el bosque metropolitano, el anillo verde, todas estas cuestiones, tiene algunas trampas. Ya que hablábamos de hacerse trampas al solitario, permitidme que os muestre algunas de las posibles trampas al solitario, simplemente como ilustración de cómo tendemos a ver las cosas como no son del todo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hable de la relación entre zonas verdes, hectáreas de zonas verdes y habitantes en Madrid, los números salen fantásticos. Claro, salen fantásticos porque tenemos la zona del Pardo y de Viñuelas, que son gigantescas, pero que no se pueden usar. Con lo cual, hombre, indudablemente tienen un efecto de colchón verde y de amortiguación, de la contaminación y de los extremos térmicos, pero no es lo mismo que los habitantes pudieran navegar y vivir en esas zonas, ¿no? Los proyectos Bosque Metropolitano y Arco Verde apenas abordan la ciudad. Se centran en el borde, en lo fácil. ¿Qué tal donde vive la gente? 4. Renovación integral. Este es un concepto muy interesante, porque todo lo que sea integral pues va en la buena dirección, en no hacer las cosas cada una por separado. Muy bien, es evidente todo lo que se puede ganar con esa renovación integral de edificios, por supuesto, pero tenemos una tentación a la que sucumbir, que es la eficiencia energética. La eficiencia energética es algo muy atractivo, muy necesario, pero tan tentador que nos hace pensar que la eficiencia energética ya es la solución. No, la solución energética ayuda a disminuir la huella, pero si no va acompañada de una disminución de la producción y el consumo, la eficiencia energética, ya lo mostró Jevons hace muchos años, es una paradoja, porque cuanto más eficiente eres, al final más consumes, más impactas, más emites, y no has ganado en la práctica de huella ambiental, de huella climática, de insostenibilidad, no has ganado nada. 5. Biodiversidad. Bueno, no nos contentemos con los espacios en las jardineras. El alcalde de mi ciudad, por ejemplo, cuando alguna vez hemos hablado, dice, no, pero es que en el nuevo Tres Cantos tiene muchas zonas verdes. Yo digo, no me sirven esas zonas verdes de la piscina, no puntúan igual que los parques urbanos. La conectividad, el tamaño, la extensión, la diversidad de esas zonas no vale igual, no todo lo verde puntúa de la misma manera, y eso lo sabemos, y eso son pequeñas trampas también que nos podemos hacer, ¿no? La cantidad de verde influye en el ánimo de las personas, y hay muchos estudios que muestran que cuanto más verde tenemos alrededor, de mejor humor estamos, pero además
más productivos somos. En una sociedad basada en la producción, pues debería ser una variable interesante. Somos más creativos, somos más felices y funcionamos mejor individual y socialmente cuando tenemos más verde. Así que el verde no es un lujo, es una necesidad, incluso para el propio sistema socioeconómico. Personas que no conocen la diferencia entre un mirlo y un ruiseñor, o que no saben distinguir un olmo de un haya, da igual, perciben la diferencia. Perciben la diversidad biológica. Muchos estudios muestran que gente sin ninguna formación biológica, sin ningún conocimiento previo del medio natural, expuestos durante un rato a un parque con más diversidad o menos diversidad, tienen incluso la analítica en sangre diferente. Somos una especie biológica, nos guste o no, lo entendamos mejor o peor, y por tanto valoramos y experimentamos en positivo los efectos de una diversidad biológica alta. Además, esta biodiversidad y estos espacios verdes bien conservados reducen la polución, reducen los extremos térmicos y amortiguan el impacto de muchas enfermedades infecciosas. Funcionan de forma análoga que los ecosistemas mejor conservados y más extensos. Funcionan igual. Por otro lado, el sexto aspecto es una sociedad resiliente e informada, una sociedad capaz de entender el lío en el que estamos y buscar activamente el optimismo que puede haber. Porque indudablemente las cosas no pintan bien. Siendo tanta gente y haciendo un uso tan desmedido de los recursos, nos hemos puesto la soga al cuello. Y esto creo que lo sabe todo el mundo, no hay que negarlo. Pero hay que trabajar para ver que la crisis ambiental es mitigable, es factible mitigarla y además tiene mucho en positivo hacerlo. No es un mandato bíblico, es nuestra propia salud la que se va a ver beneficiada por hacerlo, ¿no? Y tenemos un nuevo derecho humano universal, esos derechos humanos que están ahí para que los usemos, para no solo que las Naciones Unidas los haya desarrollado. Este mismo año, lleno de olas de calor y de tremendos embates ambientales tremendos, las Naciones Unidas han declarado el medio ambiente limpio y saludable como un nuevo derecho humano universal. Está ahí para que lo usemos. Y las soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones basadas en la gente son claves en esto. Y nos vamos siempre a las soluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque son sexys. Bueno, pues dejemos la parte sexy para algunos momentos en los que sea justificado. Pero las soluciones basadas en la gente y las soluciones basadas en la naturaleza tienen algunas ventajas que rara vez las tienen las soluciones tecnológicas. Y es que son resilientes, adaptables y eficientes. Recordar la gran diferencia que hay entre eficiencia y eficacia. Os voy a hablar un poco del vidrio. Vengo de las Naciones Unidas, donde se ha celebrado el final del Año Internacional del Vidrio. El vidrio es uno de los materiales más importantes para la civilización humana. No seríamos lo que somos sin el vidrio. El vidrio es fácil de limpiar, esterilizar, de los pocos materiales aptos para el consumo, para el uso alimentario. A lo largo de la historia de la humanidad, el vidrio ha supuesto avances tras avances. Por todo eso y todos los desafíos que hay, las Naciones Unidas declararon el 2022 como Año Internacional del Vidrio. En el último milenio, el papel del vidrio ha quedado clarísimo, desde un patrimonio cultural y material común de la humanidad en desarrollo, creciendo enormemente. En el último siglo, cada vez más reciente, el vidrio plano, libre de distorsiones, ha pasado a dominar el mundo de la construcción. El desarrollo arquitectónico no se entendería hoy en día sin el vidrio plano. El vidrio además es esencial en los paneles fotovoltaicos hoy en día, claves para el mercado energético, especialmente en la transición tan ineludible como la propia sostenibilidad hacia las energías renovables. El vidrio no solo en los fotovoltaicos, sino en la composición de las palas eólicas, ¿no? Donde la fibra de vidrio les da esas posibilidades y esas propiedades tan impresionantes, ¿no? El vidrio se obtiene a partir de materiales muy baratos, eso es lo estupendo. Materiales tan comunes como la arena de sílice, la sosa y la piedra de caliza, pero requiere de una gran temperatura para su fabricación, del orden de 1500 grados. Aquí está el gran problema, aquí está el gran desafío. En los últimos 30 años se ha hecho un gran esfuerzo tecnológico hasta el punto de que se ha reducido en más de un 50% el uso y la necesidad energética para crear el vidrio. Esto es un gran avance tecnológico del que nos podemos sentir orgullosos. Muy bien, estamos ya muy cerca del límite físico termodinámico de producir vidrio. Ya no lo podríamos hacer mucho mejor. Podemos sí cambiar el origen de la energía y que fuera más renovable, basada en el hidrógeno, el biogás o electricidades procedentes de renovables. Los cristales inteligentes, por ejemplo, con diferentes filtros y revestimientos, permiten regular el balance energético de los edificios y esto mejora mucho esta eficiencia que decíamos de los edificios. Cristales que son costosos, pero la energía adicional empleada en su fabricación se amortiza en muy poco tiempo. El reto tecnológico en esta materia está muy logrado. Ahora queda un reto muchísimo más grande.
al que parece que no le hemos prestado atención. Porque esto es como los regalos de los Reyes Magos, ya que estamos en época prenavideña, ¿no? Cuando se abre el paquete y se ve lo que es, ya pierdes la ilusión. Resulta que una vez que has visto la tecnología, ya está. No, ahora queda la parte social y política. Ahora hay que implementar todas estas tecnologías a escala global, planetaria. ¿De qué nos sirve que 3 ciudades emblemáticas tengan una gran eficiencia energética en el 50% de los edificios? Lo que hay que lograrlo es que se haga en todo el planeta. Si no, no vamos a hacer frente a la crisis climática y a tantas otras crisis asociadas. Los procesos industriales, hemos puesto el del vidrio como tantos otros, cuando tienen esta escala tan grande, siempre llevan asociados una gran huella medioambiental. Una huella medioambiental que solo tiene que decrecer, solo puede ir para abajo. No podemos permitir que crezca y que crezca y que crezca, ¿no? La Agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible no es más que una adaptación de los derechos humanos a una crisis ambiental. Una crisis ambiental y social que está desencadenada por una actividad económica descontrolada. Una actividad económica que para muchos es como la ley de gravitación universal, es algo que no se puede cambiar. ¿Cómo no se va a poder cambiar? Si esta actividad económica la hemos acordado nosotros, si el modo en el que nos hemos decidido organizar como civilización lo podemos cambiar mañana. Para mí ese es uno de los márgenes mayores de optimismo. No digo que sea fácil, pero es posible. Es posible cambiarlo mañana mismo. No es la ley de gravitación universal. La agenda se puso en marcha hace 7 años y, como hemos dicho, no avanza. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no cumplimos los objetivos de desarrollo sostenible? Podemos aprovechar el nuevo derecho, por ejemplo, perdón, me parece que me he pasado, eso es. ¿Por qué necesitábamos un nuevo derecho humano universal, como el derecho a un medio ambiente limpio y saludable? Un nuevo derecho que se ha aprobado en este mismo año. ¿Por qué lo necesitábamos? ¿Cómo podemos aprovechar este derecho? ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, es muy importante, es trascendental que revisemos la forma de hacer negocios. La forma de hacer negocios nunca debe implicar pisotear los derechos humanos. Y eso es lo que estamos haciendo. Desde la agricultura, la ganadería, por supuesto la producción de vidrio, la construcción, la edificación, el transporte. Todo es un negocio. Y eso nos está llevando a donde no queremos estar. No queremos estar, pero no hacemos nada por evitarlo. Buscamos soluciones tecnológicas para ver si tardamos más tiempo en llegar a la situación, digamos, ya de colapso. El vidrio, su producción, manipulación y reciclado abren un futuro brillante y resplandeciente, pero conlleva una gran responsabilidad. El vidrio representa una oportunidad histórica, y lo pongo como ejemplo de tantas otras cosas en el mundo de la construcción y de edificación, ¿no? Para reflexionar sobre el uso prudente de los recursos, ¿no? Tenemos sílice para fabricar el vidrio que nos dé la gana hacer. Pero ¿y la energía? ¿Realmente tenemos tanta energía? ¿Necesitamos hacer tanto vidrio? ¿O es hacer tanto vidrio un negocio y por tanto se convierte en una prioridad no deseada? Pensemos en qué cosas pueden unir a la humanidad, ¿no? Pensemos en esos grandes y apasionantes objetivos de desarrollo sostenible, revisitémoslos, entendamos por qué no los cumplimos, seamos honestos, no nos hagamos trampas al solitario y no pensemos que sostenibilidad es, como decía al principio, un milagro, que por solamente invocarlo ya está, ¿no? Tenemos que autolimitarnos, decrecer en aspectos tremendamente materialistas, economicistas, que nos empobrecen, que nos comprometen, porque no estamos incorporando el coste externo de nuestra salud, de la salud de los ecosistemas, en la producción de vidrio o en la producción de edificios o en la generación de negocios. Si lo hiciéramos, esos negocios, esos vidrios, esos edificios, se harían de otra manera y serían menos. ¿Por qué no nos autolimitamos en lugar de esperar a que venga la limitación impuesta por esos límites termodinámicos del planeta? Veamos las oportunidades, tanto con el vidrio como con tantas otras cosas, de no hacer un negocio más. No hacer un negocio más. Hacerlo sostenible significa no hacer negocio con todo. Poner primero el objetivo y después el negocio, que no está mal hacerlo, pero no pongamos primero el negocio y después el objetivo. Si el objetivo es edificar, edifiquemos. Si el objetivo es hacer negocio, mal vamos. La sociedad necesita del sector privado. El sector privado es clave, no hay dinero público para hacer frente al cambio climático ni para hacer frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Se calcula que para hacer frente a los objetivos de desarrollo sostenible a escala global necesitamos el 5% del Producto Interior Bruto global. No lo tenemos en los fondos de los países. Así que lo tenemos que sacar en parte del sector privado. El sector privado, como el sector no privado, está expuesto a cambios rápidos y profundos en el clima, en el medio ambiente, en la sociedad, en las directivas. Así que la propia
empresa, el propio sector privado, también va a tener que sumarse a esto. No es tampoco una opción. En pocos años solo sobrevivirán las empresas, solo sobrevivirán simplemente como opción de negocio las que tengan una auténtica sostenibilidad, las que no sea un postureo que no sortee cualquier crítica tanto de inversores como de consumidores como de administradores. Así que como último mensaje para terminar con esto es que no somos conscientes de dónde estamos. Para mí, el dar charlas como esta y una y otra vez es simplemente contribuir a que profundicemos en el reto histórico en el que estamos metidos. Ser 8.000 millones de personas es un éxito bíblico, el mandato del Génesis, es un éxito ecológico, cualquier especie desea ser muchos individuos, pero es un gran problema. Cuando éramos 1.000 millones, todo era más fácil. Si metías la pata en temas ambientales no se iba a notar, la contaminación no iba a ser tan grave. Ahora cualquier cosa que hagamos multiplicada por 8.000 millones de personas tiene unas consecuencias tremendas. Esto es insostenibilidad. La huella per cápita. Simplemente ser tantos lo que hace es amplificarla. Así que hagamos bien los deberes. Entendamos sobre todo lo que hay en juego. Y yo creo, honestamente creo, que cuando entendamos lo que realmente hay en juego, seremos todos mucho más valientes y más capaces de adoptar cambios profundos, no cambios circunstanciales y de postureo ambiental. Muchas gracias.